Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha? Hola, buenos días, ¿sí? ¿Todo bien? Buenos días con todos los conectados. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien. Bienvenidos a nuestra semana 7 del curso de Historia Universal. Wow, son muchos saludos. Bueno, saludo para todos porque si respondo a todos, pues chicos, nos va a pasar todo el día. Entonces, saludo para todos en conjunto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que estén bien ante todo y que estén listísimos ya para nuestra clase de hoy. Muy bien, una consultita antes de empezar todo. ¿Cómo está el audio? ¿Me pueden ayudar del 1 al 10? ¿Cómo evalúan el audio? 10, ya, perfecto, listo, genial. Ahora con más tranquilidad, ahora sí comenzamos. Muy bien, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos uno de los temas que más termina preguntando San Marcos en el tema de Edad Antigua, ¿no? Estamos hablando de Roma. Hoy vamos a hacer el tema de Roma, imagínate, ¿no? Hacer el tema de Roma es como hacer, no sé, pues para el siglo XX las guerras mundiales, ¿no? La importancia de Roma es fundamental para entender el mundo antiguo, ¿no? Los romanos no eran buenos médicos, eso sí, los romanos no desarrollaron una medicina, pues, wow, ¿no? Espectacular como los egipcios o los griegos, pero eso sí, los romanos eran muy disciplinados, eran bastante ordenados porque se, digamos, se apegaban mucho a las leyes, ¿no? Mucho al orden. Y ahí está, ¿sí? Así que hoy vamos a conocer esta civilización muy interesante que en su momento dominó el mundo antiguo durante 400 años, ¿no? Nos referimos a la poderosa Roma. ¿Ya? ¿Listos? Empezamos por aquí entonces. Bien, vamos a desactivar un ratito la cámara para comenzar a explicar este poderoso tema. A ver, ¿qué te parece si empezamos con algo muy sencillo? Una preguntita muy básica, chicos. Los romanos nos dejaron muchos aportes, ¿verdad? Derecho, los números romanos, incluso que seguimos utilizando en matemática también. Nos han dejado también las grandes construcciones, pues, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí que tú observas, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se llama esa magnífica construcción? Enorme, ¿verdad? Si tú viajas a Italia, lo puedes observar. Está en el mismo centro de Italia. Estamos hablando de el Coliseo, ¿no es cierto? El Coliseo romano. Ese coliseo también lleva un nombre adicional. ¿Alguien sabe cómo se llama también el Coliseo romano? ¿Tiene alguien por ahí algún nombre que se le da también a este coliseo? Es el famosísimo Anfi. ¿Han escuchado la palabra anfiteatro? El anfiteatro, ¿no? Lo curioso es que cuando se abren todo esto en las universidades, ¿no? En el mundo moderno, el mundo contemporáneo, las clases como eran tan grandes, chicos, entonces la gente se sentaba en estas carpetas que estaban ubicados en las escaleras, formando una figura circular, y en el centro estaba el catedrático, ¿no? Claro. Por eso en San Fernando, incluso en la Facultad de Medicina, hay pues un lugar que se llama el anfiteatro. El anfiteatro, ¿no? Ustedes ya cuando ingresen van a escuchar de eso, ¿no? El anfiteatro, que fue inaugurado por Hipólito Unanue, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen todas estas cosas de los teatros, los anfiteatros, ¿no? Bueno, lo cierto es que el teatro es una creación de los griegos, ¿no es cierto? Y lo que bien se sabe ahora es que los griegos influenciaron fuertemente en la cultura romana, ¿no? Hay una influencia muy fuerte de la cultura griega en la romana, pero al mismo tiempo te comento que Roma se enfrentó a Grecia, por fin Roma se enfrenta a Grecia, ¿no? Y termina ganándole a los griegos, ¿no? Y hay una dominación política. Entonces, por eso muchos dicen que Grecia conquistó culturalmente a Roma, pero Roma conquistó políticamente a Grecia, ¿no?
Sí, de eso, por eso los romanos también incorporan cosas griegas como el teatro, y justamente el teatro, que tenía una forma semicircular, ahí está, al momento de juntar dos teatros, salía el anfiteatro, ¿no es cierto? Que tenía una forma, como son dos semicírculos, circular. Ahí está. Y este es el famoso teatro, ¿no? Que te decía, el anfiteatro. El anfiteatro construido por un emperador, el emperador Flavio. Por eso le llaman anfiteatro flaviano. ¿Ah? ¿Qué te parece? Flaviano. O famosamente llamado el Coliseo. Ajá. Una consultita, chicos. ¿Y qué tipo de espectáculos, no es cierto? Hola, hola, ¿qué tal a los que recién se conectan? ¿Qué tipo de espectáculo, qué tipo de shows se realizaban en estos anfiteatros o coliseos? A ver, de repente por ahí hemos visto alguna película de Semana Santa, ¿no es cierto? Que se realizaba dentro de los coliseos. Esto de acá, ¿no? Creo que está ahí evidentemente mostrado. Esa, ¿no? Ahí se daba, ¿no es cierto? ¿Quiénes peleaban ahí, chicos? Claro, enfrentamiento entre quiénes. ¿Quiénes crees que sean ellos? ¿Cómo se llaman? ¿O cómo se les llamaba? Los gla los gladiadores, ¿no? Los gladiadores, claro. ¿Y los gladiadores qué eran, chicos? ¿Eran hombres libres o eran esclavos? ¿Qué eran los gladiadores para Roma? ¿Hombres libres o esclavos? Así es, eran esclavos, ¿no? Que divertían al pueblo, la gente se emocionaba cuando entraban los gladiadores a la arena, ¿cierto? Y obviamente, gracias a eso, Roma les tenía bien controladito a los pobladores del Estado, ¿no? La población romana era controlada, se les distraía, dicen, ¿no? Con estos espectáculos, ¿no? Y encima el Estado romano les daba a cada espectador su bolsita de trigo, pan, ¿no es cierto? Pan y encima show. Y obviamente con eso, pues el Estado romano podía tranquilizar a la población y gobernar de alguna manera, pues con bastante orden, ¿no? Por eso los espectáculos, ¿verdad? Los juegos públicos también son importantes para el Estado, ¿no? Eso es lo que hoy día sería más o menos el fútbol para nosotros, ¿no? El espectáculo mundial, deportivo, ¿no? Donde la gente está expectante, ¿no? Y ese día los gobiernos pueden respirar tranquilos, ¿no? ¿No es cierto? Cuando juega la selección, creo yo que ese día no hay marchas, no hay protestas, ¿no? El Estado puede estar tranquilo por lo menos ese día, ¿no? Ya, eso viene de Roma, pues chicos, eso viene de Roma, ¿sí? Eso viene de Roma. Bien, entonces, conozcamos ahora la historia de los romanos. Ahí va. Te comento que Roma tuvo tres etapas, acá te lo pongo, mira, la monarquía, la república y el imperio. Profe, y a mí, San Marcos, ¿qué me pregunta más? Te pregunta más república y más imperio. No significa que la monarquía no sea importante. Hay algo importante en la monarquía que luego te voy a comentar, ¿ya? Bien, entonces nos ubicamos en el espacio donde Roma termina siendo fundada. Bueno, primero que Roma no, cuando surge en la historia, no fue un imperio, fue un pequeño centro poblado al estilo del Perú. ¿En qué sentido? Chocitas, calaminas, eran aldeas, chicos. Una población muy pobre al inicio. Se asentaron en un valle muy próspero, el Valle del Lacio, donde hay un río llamado Tíber. Y la ventaja de estar aquí es que este valle le proveyó, vamos a ponerle así la palabra, a los romanos de recursos, muchos recursos, ¿ya? Abundantes, buenas tierras, buenos pastos, minerales, cobre, estaño, incluso también le proveyó madera, ¿no? Para obviamente transformar esa madera en combustible para poder fundir metales.
Y tú sabes que si tienes metales, tienes pues hachas, tienes espadas, tienes arado, ¿verdad? Puedes aumentar la producción de tus alimentos, te puedes defender, ¿ves? La madera es importante, en fin. Lo cierto es, chicos, que gracias a los recursos abundantes, los romanos no les pasó el mismo problema que los griegos. Los romanos no colonizaron al inicio. No colonizaron, no se dedicaron al comercio marítimo, tal como los griegos se lo hicieron. ¿Está bien? Algo también importante en Roma es que llega a su auge el esclavismo, especialmente durante el imperio, la etapa imperial. Imagínate, ¿no? Un montón de gente dominada. Los romanos eran bien sanguinarios, bien brutales, ¿eh? Destruían pueblos, aniquilaban personas. Profe, ¿y para qué hacían todo eso? Es que los romanos eran muy militaristas, chicos, demasiado militaristas. Entonces, esa tendencia de ir a la guerra constantemente, ¿no? Les daba ese carácter, ¿no? De avasallar y destruir pueblos enteros, ¿no? Pero también los romanos tenían esta idea del militarismo en un sentido positivo, porque gracias a ello, pues, se apegaron mucho a las reglas, a las leyes, ¿no? A las órdenes, al derecho. Por eso el militarismo, ¿verdad?, deriva en un gran esclavismo y el desarrollo del derecho romano, ¿sí? Ahí está. Entonces, comenzamos. Antes de pasar a estudiar las tres etapas históricas de Roma, te presento a la sociedad romana. Déjame para eso comentarte una cuestión previa. Déjame retroceder la imagen, porque quiero comentarte algo también importante. ¿Cómo se origina Roma en la historia, verdad? ¿Cómo aparece Roma en la historia? Tenemos algunas fuentes que permiten explicar el origen de Roma. Tenemos, por ejemplo, fuentes orales. Hay una leyenda, chicos, no sé si ustedes han escuchado esa leyenda, es una fuente oral por si acaso, que mencionan a dos hermanos, dos gemelos, que fundaron Roma, ¿te acuerdas? ¿Quiénes eran ellos? Rómulo y Remo, ¿no? Y se transforma en una leyenda porque, si bien habla de seres humanos, pero también mencionan a dioses. Justamente Rómulo y Remo eran hijos de un dios, el dios de la guerra para Roma. ¿Quién era el dios de la guerra para Roma? El famoso dios Marte, exacto, ¿no? Eso es lo que dice la leyenda, ¿ya? Y luego dice Rómulo funda Roma, y tras la fundación, su hermano Remo es asesinado por Rómulo, ¿no? Y en honor a Remo, Rómulo le pone al centro que él funda Roma, ¿no? Remo, Roma. Así es, ¿ya? Pero las fuentes materiales, las fuentes arqueológicas, recuerdan, nos dan otras pistas distintas a lo que dice la leyenda. Según la leyenda, Rómulo y Remo vendrían de un personaje legendario llamado Eneas, un guerrero griego que escapó de la guerra de Troya. Pero de acuerdo a las fuentes materiales, que finalmente es la explicación más científica, los romanos vienen producto de una migración, la migración de los latinos, que terminan justamente fundando Roma, ¿sí? Ah, ya, profe, por eso los romanos, ¿qué idioma van a hablar? ¿Qué idioma tenían los romanos, chicos, si venían de los latinos? ¿El? El latín, ¿no? Claro. No se olviden, chicos, los latinos, por si acaso, vienen del norte de Europa. No vayas a pensar, profe, latinos, viene de Latinoamérica, profe, viene de Sudamérica. No, 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 mucho cuidado, ¿ah? Los latinos vienen del norte de Europa, ¿ya? Ya está. Bien. Entonces, estos latinos van a dejar, pues, sus descendientes, ¿sí? Estos latinos van a dejar sus descendientes. Estos descendientes se les va a llamar con este nombre a partir de aquí en adelante. Los patricios. Ajá, le ponemos acá los patricios. ¿Por qué se le llama patricios? Viene del término padre de familia. En latín, pater familius, padre de familia. Él es el jefe de la familia. ¿Ya? Es un anciano jefe de familia. Pero al mismo tiempo, este patricio
tiene un poder que se llama la patria potestas. Patria potestad, ¿han escuchado más o menos? Patria potestad, el poder que se tiene sobre los hijos, ¿verdad? Y eso significa que el patricio se queda con todas las propiedades de sus hijos. O sea, profe, si yo tengo mi ganado, tengo mis esclavos, tengo mis tierras, no son mías, no son tuyas, son de tu papá. Y si él quiere, puede ordenar quitártelo y quitarte la vida. Estos patricios son bien rectos, ¿ah? ¿Correcto? Una regla patricia, chicos, es que las hijas de este señor, sus hijas, no se casen con la chusma. Profe, ¿y a quién le llamamos chusma? La chusma son aquellos que no son patricios. Los plebeyos, los clientes y peor aún, los esclavos. Si una hija, chicos, si una hija se enamora y queda embarazada de esta gente, el papá tiene derecho a quitarle la vida. Quitarle la vida, porque para el papá lo primero es el apellido, porque el apellido es prestigio. Oye, ¿qué dirán nuestros amigos? ¿Qué dirán nuestros parientes? Que te has combinado con alguien de la chusma. ¿Ah? Prefiero que mueras antes que mi apellido quede manchado. Así eran ellos, chicos, ¿eh? Así eran ellos, ¿ya? Ahora, los patricios tenían su familia, ¿verdad? Y ellos solo se casaban, sus hijos, sus descendientes, con otras familias patricias. De tal manera que se van juntando familias. A ese conjunto de familias se llama la gens, ¿correcto? Pregunta Admisión San Marcos, bloque ABC. En la antigua Roma, los patricios tenían el poder político, económico y cultural, debido a que se agrupaban en gens, ¿correcto? ¿Estamos? Esa es la pregunta que llegó en San Marcos, gens. Ya, ¿por qué los bienes? Lo que pasa es que ellos tienen una costumbre, ¿no? Que el papá se quede con todos los bienes de los hijos, ¿me entienden? No es como ahora que cada uno tiene su propia propiedad, ¿verdad? Ahí es diferente. ¿Estamos? Entonces la gens, como recalco, viene a ser el conjunto de familias, obviamente patricias, y pertenecer a una gens, chicos, te permite ser parte de ¿qué? Las asambleas, tú también vas a poder dirigir el ejército, también vas a poder ir a las fiestas, ¿ah? Tomar, comer, bailar, que te da prestigio, te da acceso a todos los derechos que puedan haber en Roma. ¿Te das cuenta? Si el papá fallecía, los bienes pasaban al siguiente personaje con más edad. De repente el hermano mayor. Ajá. Siempre y cuando tuviera más edad. ¿Sí? Entonces, chicos, en conclusión, los patricios eran un grupo con muchos poderes, ya eran sujetos de derechos, se le puede llamar así, es decir, tenían todos sus derechos plenos. No así los otros que se llamaban los plebeyos. El origen de ellos es un tanto incierto, ¿no? Probablemente venían de otros lugares cercanos, eran de origen extranjero, por ello no tenían gens, no eran parte de la gens, no habían sido descendientes de los fundadores de Roma, por tanto no se podían casar con las hijas del patricio y por ende no podían pertenecer a las asambleas, al ejército en términos de comandar el ejército, ni participar en fiestas. Eso sí, los patricios les dieron algunos deberes a los plebeyos. ¿Ah? Por ejemplo, pagaban impuestos, tributaban y, si fuera necesario, eran soldados del ejército romano. Soldados de Roma, ¿sí? Pero eso sí, no tenían derechos. La esposa podía también heredar, dependiendo de la situación. La esposa, a diferencia de Grecia, en Roma sí tenía mayor capacidad de participación en la familia. Ojo, la esposa podía incluso vivir sin esposo, ¿eh? O sea, viuda.
no tenía la obligación de casarse, ¿no? Ella podía, repito, heredar los bienes, siempre y cuando no tuviera pues un hijo mayor que pudiese representar al papá. Ya, ahora, profe, yo he escuchado la palabra romano. ¿Quiénes son romanos? Romanos son todos los que viven en Roma. ¿Quién es un romano? Un patricio y un plebeyo. Otra cosa es de referirse, chicos, al tipo de derecho que ellos tienen. Los plebeyos inicialmente no tienen derecho, pero lo lograrán poco a poco. ¿Está bien? Cuando un plebeyo nacía en la familia plebeya, no podía ser un patricio de ningún modo, porque el patricio desciende de los fundadores de la ciudad de Roma, ¿ya? Y solamente aquellos que vienen de esa línea paterna, del abuelito en adelante, son patricios. Ahora, si yo vengo de otro lado y me caso con una chica patricia, por más que me case y sea parte de la familia patricia, no voy a ser un patricio, porque mi antepasado no viene del fundador de Roma, que es un latino, ¿me entienden? Por eso que el patricio nunca, el plebeyo, perdón, nunca llega a ser un patricio. No, tampoco se quedaba así como plebeyo. Te voy a comentar luego que los plebeyos poco a poco fueron enriqueciéndose en la medida que van a lograr derechos, ¿sí? El plebeyo se puede casar con alguien plebeyo o alguien que no es obviamente patricio. Inicialmente no había matrimonios mixtos. El plebeyo solo que se casaba con gente como sí, consigo, ¿ya? Ahora, los clientes eran pues gente plebeya, que eran empobrecidos, generalmente campesinos, que pasaban a ser parte de la familia patricia, en calidad de adoptados, por eso que en Roma nace el concepto de adopción, pero como dije, no pueden ser directamente patricios, mucho menos pueden ejercer toda la ciudadanía. Eran protegidos de los patricios. Finalmente, los esclavos que siempre están en la clase baja, el sector bajo, no se olviden que en Roma hay esclavos producto de las deudas y producto de las guerras, ¿sí? Te comento que al inicio habían esclavos por deudas y por guerras, pero cuando Roma llega a su etapa republicana, en Roma solo vas a encontrar esclavos por guerras, ya no esclavos por deudas, ¿sí? Al inicio sí había esto, pero ya con las guerras de Roma en la República, solo vas a tener esclavos por guerras, solamente, ¿ya? De ahí en adelante. Bien, entonces chicos, pasemos a observar. Sí, dime, ¿qué me está preguntando por acá? A ver, Norca, cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Con quién inician los esclavos por deudas? Bueno, eso nace desde que se funda Roma. Ya luego se va a anular ese tipo de esclavitud y solo va a quedar la esclavitud por guerras. A los clientes chicos, mira, observa, era un plebeyo que, siendo campesino pobre, se arruina y como ya ha caído en la miseria, pide al patricio que lo proteja. El patricio puede protegerlo, pero recalco, no significa que este plebeyo cliente sea parte de la familia o la gens. Está ahí como un sirviente, como alguien doméstico, ¿no? Limpia, cocina, cuida a los animales, acompaña al patricio a la guerra, pero no es un ciudadano. Todavía no es bueno, nunca lo va a ser tampoco miembro de una gens. ¿Está bien? Un sirviente, claro, ¿no? Un sirviente. Así es, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos a entrar pues de lleno ahora las etapas históricas de Roma. Monarquía, república, imperio. Comencemos con la monarquía, por favor. Ahí está. De acuerdo a la tradición, los primeros reyes de Roma, el primer rey romano es Rómulo. Esta época se le llama la dinastía latina, ya te comenté, porque ellos son descendientes de los fundadores de Roma. Como no hay muchas fuentes escritas en la época, ya se dice que es una dinastía legendaria. Puede ser que Rómulo haya existido, como también no. Pero lo cierto es que de esta época se remonta el establecimiento de las primeras instituciones romanas. La autoría máxima de la monarquía, obviamente, fue el rey, ¿ya? Elegido por una asamblea de patricios llamado el Senado, una institución que conformaban 300 senadores, que eran 300 patricios,
y que representaban a las 300 familias que habían fundado Roma al inicio, ¿sí? Claro, inicialmente ciudadano solamente es el patricio, luego eso va a ir cambiando, ¿sí? A ver, que también ellos contaban con una asamblea, solo de patricios también, le llamaban la asamblea curial. Es una asamblea que tiene funciones netamente religiosas. ¿Saben por qué para los romanos era importante las reuniones religiosas, chicos? Porque es ahí donde ellos repartían los bienes, es ahí donde ellos se casaban, es ahí donde el hijo del patricio se enamoraba, bueno, o era obligado a casarse con la hija del patricio. Ahí establecían sus vínculos, ahí se fortalecía su alianza, ¿me entienden? En estas reuniones. Sí, digamos que eran como 300 gens, algo así. Entonces, estas instituciones de calco eran integradas por los patricios, en este caso los senadores estaban conformados por los jefes patricios, y la asamblea curial solamente por patricios, que aún no ocupaban el rango de jefe de sus familias, o sea, el jefe de la gens. ¿Ya? Si ustedes más o menos se ubican, yo puedo tener una familia, ¿no es cierto? Yo soy un patricio, acá puede haber otra familia, yo soy otro patricio, ¿me entienden? Pero el jefe de estas familias, ¿sí? Era llamado justamente el jefe patricio, y este tío, este señor, era parte del Senado, mientras que los otros patricios eran parte de la asamblea curial, ¿correcto? Por eso ahí le he puesto yo, ¿no? El Senado conformado por los jefes de la gens, y en cambio la asamblea curial solo formada por patricios, ¿está bien? Borramos esto aquí entonces. ¿Listos? Ahorita vamos a hablar de esos reyes, ¿ya? No te preocupes, tranquilo, con calma, ¿ya? No estoy hablando estoy hablando en forma genérica, ahorita vamos a especificar. Bien, al inicio de la dinastía latina, chicos, los reyes eran elegidos. Moría un rey y era elegido, pues, otros reyes a continuación. Su cargo, por lo tanto, era electivo. ¿Se entiende la palabra electivo? ¿Quién elegía al rey de Roma? Lo era el Senado, ¿ya? Hasta ahí, los latinos tenían una organización donde los patricios participaban directamente del poder. Prácticamente ellos controlaban todas las asambleas. ¿Está bien? Ahora, todo cambió cuando este pueblo vecino de Roma, mira el mapita, por favor, acá está, los llamados etruscos, llegaron a Roma con el uso de las armas y dominaron la ciudad. Dominaron el asentamiento romano. Los etruscos le dicen a los patricios, que eran los ciudadanos, ustedes hagan sus reuniones, convoquen a sus asambleas, pero eso sí, nosotros los etruscos vamos a manejar el título de rey. Por eso vienen los famosos reyes etruscos. El único problema que los etruscos, que eran pueblos, como te dije, del norte de Roma, tenían la costumbre de que su rey no era elegido por asambleas. Su rey era, era el que elegía al sucesor. Era una monarquía hereditaria. ¿Está bien? Por ejemplo, en la dinastía latina se habla de 4 reyes, ¿ya? Rómulo, ¿no es cierto? Numa Pompilio, que es un rey digamos, nombrado porque los romanos inicialmente hicieron un pacto con un pueblo vecino llamado los Sabinos. Él era un rey de origen sabino, Numa Pompilio, en fin. Eh, Tulio Hostilio es otro rey, mire esos nombres medio raros, ¿no? Y Anco Marcio. La idea es que no te loquees con cada rey romano, ¿ya? Tranquilo, por favor, tranquila. ¿Sí? Solamente quiero que entiendas que habían reyes latinos. Ya, lo más importante es entender por qué pasamos de lo latino a lo etrusco, ¿verdad? Porque hubo un golpe de Estado contra los patricios. Entonces, estos etruscos establecieron una monarquía hereditaria y eso significaba lo siguiente: dejaron de convocar a las asambleas.
no convocaron o no convocaban al Senado y menos a la Asamblea Centurial, o Curial, perdón. Y esto va a generar pues un gran malestar de los patricios porque estaban alterando toda su organización, ¿de acuerdo? Claro, la Asamblea Curial tiene más cantidad. Vuelvo a recalcar, lo importante, chicos, es que el paso de la dinastía latina a la etrusca se debió a un golpe de Estado etrusco, lo que permitió que ellos asumieran el control principalmente del título de monarquía. Ahora, los etruscos dejaron también algunas obras importantes en Roma. Por ejemplo, tenemos aquí el rey Tarquino Prisco, que es el primer rey etrusco. Él convierte a Roma de una aldea en una verdadera ciudad. ¿Cómo lo hace, profe? Crea la cloaca máxima. Te comento que Roma era un asentamiento humano construido en un pantano. Y lo que hace este señor, Tarquino Prisco, chicos, es sacar el agua, despantanar, se llama eso, porque tener pantano en una ciudad, en un pueblo, chicos, implica pues enfermedades, ¿no? Malaria sobre todo, que es la enfermedad que más gente ha matado en la antigüedad, ¿sí? Entonces, para poder evitar que la gente muera y dar una salud pública, se crea la cloaca máxima. Chicos, la ciudad comienza a crecer y en la medida que la gente comienza a aumentar, los etruscos llevan a Roma un material de construcción que se llama el hormigón. El hormigón es lo que tú llamas el cemento, la arena y la piedra chancada. Y se comienzan a levantar casas más grandes, e inclusive, como el lugar de Roma ya tiene terrenos más amplios, porque ya no hay pantanos, el rey Tarquino Prisco, mira lo que hace, por favor, manda construir esta obra espectacular, ¿ya? Que seguramente por ahí alguien lo ha visto en las películas de Semana Santa. Esa obra impresionante, no sé si ustedes pueden observar aquí, mira, te voy a compartir la imagen. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se llama esa construcción que está ahí en el medio? Se llama el famosísimo Circo Romano. Y ahí está, mira, hay una película que habla sobre eso, ¿no? La película Ben-Hur, no sé si han visto la película ganadora de 11 premios Oscar. Ah, es una película espectacular. Como un hipódromo, ¿no? Claro, obviamente Tarquino el Antiguo es Tarquino Prisco. Hay otro Tarquino que se llama Tarquino el Soberbio. Son dos Tarquinos, ¿ya? El primer Tarquino se llama Tarquino el Antiguo y el último Tarquino se llama Tarquino el Soberbio, ¿correcto? Ya está. Entonces, chicos, no se olviden que esta es la obra más espectacular que deja la monarquía romana, el Circo Máximo. Ya, profe, pero ¿qué tiene que ver eso con el gobierno de la monarquía? Es que esto se hizo con los impuestos que pagaban los patricios, principalmente, ¿ya? Entonces los patricios, uno, están pagando demasiados impuestos, dos, no tienen derecho a participar en las asambleas, imagínate, por lo que los patricios levantan una rebelión y derrocaron a la monarquía etrusca. ¿Te das cuenta? Los etruscos entraron invadiendo Roma, ahora son sacados por golpe de Estado. Una vez que cae la monarquía, los patricios optaron por implantar la república. Y además los patricios juraron algo. Mira, escúchame, que si alguien en la República Romana se atreve a restaurar la monarquía, tendrá que pagar esa afrenta con la muerte, o sea, con la vida. Pena de muerte a todos aquellos que van a querer revivir la monarquía. ¿Sabes a quién le van a aplicar la pena de muerte acusándolo de quererse proclamar rey de Roma? Adivina tú, a un general muy famoso, pareja de Cleopatra. ¿Sabes quién era ese general? Que el Senado lo mató. El general Julio César. Marco Antonio no, Julio César.
A él lo terminaron matando. Recuerda que Cleopatra estuvo primero con Julio César y luego con Marco Antonio. Bueno, es parte de la política, ¿no? Eso es parte de la política. Luego vamos a comentar las travesuras, perdón, la política de Cleopatra. ¿Sí? Listo. A ver. Entonces, chicos, recuerden por favor que la república es una forma de gobierno que está al mando de instituciones. Es el gobierno de las instituciones, no de las personas, ¿correcto? Ya no es una monarquía. Por eso los romanos crearon un gobierno, repito, donde las personas no acaparen los cargos más importantes, sino las instituciones. ¿Está bien? Las instituciones. A ver, cuando yo postulaba, hace tiempo, me llegó una pregunta en mi examen de admisión. Mira, yo recuerdo esa pregunta todavía. Me preguntaba Misa Marcos, ¿cuáles fueron las principales instituciones de la República Romana? Y la respuesta ganadora, con la cual ingresé, fue la siguiente. El Senado, número 1. Número 2, las magistraturas. Y número 3, los comicios o asambleas. ¿Sí? El Senado, más o menos te estaba presentando el Senado, una institución que viene de la etapa monárquica, conformada tradicionalmente por los patricios. Tiene funciones de tipo internacional. Puede declarar la guerra, declarar la paz. ¿Estamos? Al inicio el Senado se encargaba también de todo el aspecto legal, o sea, proponer las leyes, promover leyes también, hacer proyectos de ley, ¿sí? Se encarga de todo el aspecto legislativo. No le voy a llamar poder judicial porque sería como forzar la idea del Senado como si fuera nuestro Congreso actual, ¿sí? Tiene varias diferencias. Entonces, la parte legislativa estaba en manos del Senado. Ahora, el Senado, como tenía muchas tareas, va a delegar funciones de la ciudad a los llamados magistrados. ¿Quiénes son los magistrados? Son autoridades, funcionarios, que son elegidos anualmente. Cada año se eligen a los magistrados. El cargo no es reelectivo, o sea, el magistrado no puede reelegirse. Y además, los funcionarios cumplen tareas específicas. El Senado romano les da a cada uno de ellos una tarea concreta, ¿ya? Porque mientras menos tareas tengas, más rápido puedes ejercer pues una solución al problema, ¿no? Por ejemplo, el cónsul solo tuvo la tarea de dirigir el ejército romano, ¿está bien? Podía convocar también a las asambleas. Ahora bien, el cónsul, chicos, cuando terminaba su cargo, él tenía un sueño. ¿Cuál era su sueño? Llegar a ser senador. Ya era la aspiración de muchos cónsules. Era una carrera política hacia el Senado. Pero todo dependía, chicos, todo dependía de que una autoridad lo eligiera para ser senador. Era el censor. ¿Estamos? Una vez que el cónsul ya entraba al Senado, recuerda que el Senado, su cargo es para siempre, es vitalicio, hasta que muera. Bien, entonces el censor, por otro lado, era una autoridad que se encargaba de designar a los cónsules para el Senado, siempre y cuando los cónsules chicos tuvieran un correcto comportamiento privado y comportamiento público. Es decir, que sea respetado por su familia, que sea un ejemplo de padre y que también sea un ejemplo en la sociedad romana. En otras palabras, el censor, chicos, vigilaba
la moral pública y la moral privada. Profe, ¿qué pasaría si el cónsul abusaba de su poder en su familia o de repente tenían malos comportamientos públicamente? Entonces el censor censuraba. ¿Qué significa censura? De repente mucho en política, ¿no? Cuando leen periódicos, diarios, escuchan la televisión a los periodistas, ¿verdad? Entonces la censura significa inhabilitar. La inhabilitación del censor para cargo de senador. Por eso, chicos, recalco, y eso ha sido pregunta, admisión San Marcos, bloque ABC, el censor, ¿qué cosa cuida? La moral pública y la moral privada. ¿Ya? Por eso en Roma la ética era muy importante en la política. ¿Estamos? Muy bien, pero también el censor, y creo que es de la función más importante y conocida, el censor también hacía el censo. Clasificaba a la población de acuerdo a la riqueza. A más riqueza, más derechos. ¿Sí? Esa era la lógica del ser el censo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Vuelvo a recalcar, el consulado, el censor, etcétera, son magistrados. Acá te lo pongo, ¿ya? Acá te lo pongo para que lo tengas ahí listo para utilizarlo. La magistratura o magistrados son los cónsules, los censores, los pretores y los cuestores, por ejemplo. Hay otros, claro, hay otros también, pues chicos, se llaman los ediles y los tribunos de la plebe. Los tribunos de la plebe. Recalco, todos son magistrados cuyo cargo dura un año y cumplen tareas específicas, ¿de acuerdo? Mi micrófono tiene un sonido raro, ¿cómo que? ¿Un sonido de qué, chicos? ¿Está en el avión? Ah, sí, pues chicos. En el carro. No, no mucho. Disparos, a su madre, que estoy en la zona brava. Un helicóptero, claro, es mi jet, chicos, es mi jet. Estoy viajando ahorita a un lugar pues importante, ¿no? En fin. Disculpen, chicos, estos gajes del oficio, ¿ya? A ver. Bueno, ahí tenemos nosotros los magistrados, los cónsules, los censores, no te olvides también de los pretores, estos patas eran bravos, ¿ah? Manejaban todo el aspecto judicial, y a eso agrégale también a los cuestores que se encargaban de las finanzas del Estado, el dinero del Estado. Las finanzas públicas se llaman eso. Profe, una consulta. ¿Estas autoridades eran para solo Roma? Claro, eran para la ciudad de Roma. Pero en la medida que Roma va aumentando en territorios, los romanos, el Senado romano designaba estas autoridades a las regiones que Roma conquistaba. O sea, a las provincias se llaman esos territorios. ¿Estamos? Ahí está. ¿Quién derivaba las funciones? El Senado. O sea, la Asamblea elegía a los magistrados, pero cuando el Senado, ¿te acuerdas del Senado? Te dije que tenía que ver con cuestiones externas. Veía que las provincias, que eran regiones recién conquistadas, necesitaban orden. Entonces el Senado derivaba estas funciones, estos funcionarios, a esas provincias recién conquistadas. Repito, el cargo de magistrado duraba un año. Acá está, chicos, te puse anual. Anual. ¿Sí? Anual. Ahí está. Bien, profe, ¿y los demás? Bueno, tienes a los ediles y tienes a los tribunos. Los ediles se encargaban de gobernar el orden en la ciudad, así también como la higiene, algo así como hacen hoy los municipios. Y los tribunos representan a los plebeyos y tienen un derecho importante, ¿eh? El derecho al veto. ¿Qué cosa significa veto?
oponerse a las leyes que el Senado podría promulgar. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. ¿Y dónde eran elegidos estos magistrados? Recalcamos, en las asambleas, o conocido como los comicios. Asambleas o comicios. Ahora, el problema está, chicos, que estos cargos que estás viendo aquí, cuando se convocaban a las asambleas donde asistían patricios y plebeyos, no te olvides que ellos eran ciudadanos, perdón, ellos eran romanos. Pero el problema está que al inicio, en las asambleas, los patricios sí eran ciudadanos, los plebeyos no eran ciudadanos. Entonces, cuando pedían votar, los patricios podían votar. Sí, voto por tal persona para el consulado. El plebeyo levantaba la mano. Señor plebeyo, disculpe, usted no puede votar. Señor, ¿por qué? Si yo pago impuestos, yo voy a la guerra para Roma, soy un romano. Es que usted no es un ciudadano. Entonces me voy a quejar, dice el plebeyo. El problema era que no había quien represente al plebeyo ante el Senado. Así pues, chicos, con una sociedad desigual, los plebeyos que iniciaron una huelga. El derecho al veto significa oponerse a las decisiones del Senado. Todavía, al inicio, no hay tribunos. Entonces, chicos, te estaba comentando que esta desigualdad que nacía en la República llevó a los plebeyos a luchar y al final obtener derechos. ¿No es cierto? Obviamente en Roma tenemos el derecho escrito. Vuelvo a recalcar, el derecho en Roma fue un logro de las luchas plebeyas, las luchas de la plebe, también se le llama así. ¿Ok? Recuerda que esto en la historia también es algo muy normal, ¿no es cierto? Ustedes saben, por ejemplo, para tener 8 horas, como ley de 8 horas, pues ha tenido que enfrentarse mucha gente, ¿no? Por ejemplo, para que la universidad sea pública, para que vaya gente que no tiene recursos o gente que necesariamente tiene un apellido que no es aristocrático, como pasa en nuestro caso, han habido también luchas, ¿verdad? Siempre ha habido luchas en la historia, ¿ya? Pero el detalle, chicos, no se olviden que estas luchas plebeyas tienen como resultado el derecho. Bien, voy a hacer una pregunta para los cicleros. Una pregunta de cicleros, chicos. Mira, una pregunta de cicleros. Escúchame. Atención, Normal si respondes, no hay problema. Mejor todavía. Viene la pregunta para acá. ¿Cuál fue el primer derecho que obtuvieron los plebeyos en la República Romana? Derecho de representatividad, derecho a la ciudadanía o derecho al consulado. A ver. Derecho a la ciudadanía, derecho a la representatividad o derecho al consulado. ¿Cuál es el primer derecho que ganan los plebeyos en la República Romana? Ciudadanía estaría, chicos, aquí, mira. En segundo lugar, la igualdad jurídica. Porque en Roma se aprobaron leyes que son las primeras leyes escritas. La ley de 12 tablas la llamaron. Es un código, son leyes escritas. ¿Sí? Entonces no puede ser esa. Muy bien. Tampoco el consulado. El consulado sería el tercer gran logro cronológicamente de los plebeyos. Para eso tenemos nosotros la llamada ley licinia. Incluso siendo un poquito más finos, ¿sí? Un poquito más finos, chicos, la ciudadanía, el cargo de consulado estaría un poquito más abajo. La cuarta sería el consulado, ¿sí? Acá estaría más bien la cuarta. Eso sería entonces el derecho de consulado mediante la ley licinia.
Ahí está. Entonces, profe, ¿cuál es la primera? La primera es derecho a la representatividad, ¿te acuerdas? ¿Quién va a representar al plebeyo ante el Senado? ¿Te acuerdas de esas autoridades que tenían derecho al veto? Los tribunos. Tribunos de la plebe. Ahí está. Los tribunos de la plebe. ¿Ok? Ahí está. Defensores, ¿no? ¿Correcto? Sí, los tribunos de la plebe tenían derecho al veto, que no implicaba que el tribuno podía anular una ley, ¿eh? Sino más bien oponerse a las leyes, en el sentido que una vez oponiéndose a la ley podía ser nuevamente debatida en el Senado para que sea revisada y sea reacomodada, pero no significaba que la ley se anulaba. Bien, entonces hay una ley también que permite el matrimonio mixto entre patricios y plebeyos, porque antes el matrimonio solo era de patricio con patricio o de plebeyo con plebeyo. Ahora sí se van a poder casar. Ah, la profe, se van a casar. Sí, se llama la ley Canuleya. Gracias a esto, chicos, en Roma, el matrimonio de patricios y plebeyos dará origen a una nueva forma de familias. Una familia nueva que se le va a llamar los nobilitas, las nuevas familias romanas. ¿Está bien? Ahí está. Bien, hay muchas leyes, no quiero aumentar muchísimas cosas, pero quiero decirte algo importante. Por lo tanto, a más derechos, también aumenta los deberes para los plebeyos. ¿Y cuál es el deber más importante que va a tener el plebeyo? Es el de incorporarse a las filas militares, al ejército. Aumenta, por tanto, el ejército romano. ¿Sí? El ejército romano. Bien, no olvidemos, chicos, mira el PPT anterior. Acá te dejé un espacio vacío. Acá puse un espacio vacío porque quería comentarte que ahí hay una autoridad que se nombra solo por emergencia, solo para un caso extraordinario, emergencia. Cuando hay una rebelión de esclavos, o hay una rebelión de plebeyos, o hay una invasión extranjera, entonces el Senado tiene la potestad de suprimir el consulado y nombrar a dictadores. Es un cargo de emergencia que dura solamente 6 meses y que tiene como función, como objetivo, darle orden a la República Romana, estabilizarla. Es un mal necesario. ¿Ok? Por ahí alguien me estaba preguntando, a eso se le llama. ¿Ya? Bien. Entonces, chicos, recalco, ¿no? En la medida que el derecho avanza, los plebeyos son incorporados al ejército y, por tanto, ¿qué cosa comienza en Roma? En la República Romana, chicos, comienza el gran expansionismo romano. Roma cuenta ahora con miles de soldados, miles de plebeyos de origen campesino, que van a ser llevados como
servicio militar obligatorio a las guerras de la República Romana. Los romanos van a derrotar a muchos pueblos vecinos. Por ejemplo, recuerda el mapita que vimos acá atrás. Habían varios pueblos vecinos. Los romanos, por ejemplo, derrotaron a los etruscos en el norte. Los romanos también derrotaron a este pueblito de la zona este, los samnitas, y derrotaron a los griegos que estaban acá. ¿Te acuerdas la Magna Grecia? También los romanos derrotaron a los griegos de esta zona. Claro, yo voy a enviar el PPT, no te preocupes. Una vez que Roma ya ha conquistado toda Italia, Roma se lanza a la conquista del mar Mediterráneo, chicos. Y ahí va a enfrentarse a su mayor rival en toda su historia, los cartaginenses. Esta guerra va a ser llamada por los romanos las guerras púnicas. En realidad el nombre debe ser cartaginensas, pero Roma no llamaba a este pueblo como Cartago, lo llamaba como el país de los punis, de ahí de la palabra púnicas, ¿no? Causa principal de la guerra, acá Roma ya está más interesada no tanto en territorio, sino en el control del mar para fines comerciales. El mar Mediterráneo occidental. Profe, ¿dónde está ese mar Mediterráneo occidental? Está por acá. El Mediterráneo occidental. Mira, si ves por ahí, hay algunas islas chiquititas. Una de ellas se llama Cerdeña, la otra se llama Córcega y esta de acá es la más grande, la de Sicilia. Es una región muy grande, ahí se cultiva bastante trigo, bastante pan, bastante trigo ahí hay, chicos, en Sicilia. Y además ahí hay también gente rica que puede pagar grandes tributos al Estado romano. ¿Correcto? Muy bien. Y comienzan las guerras. Primera guerra púnica, victoria de Roma en el mar. ¿Ya? Los romanos se convierten en una potencia marítima. Le quitan a los cartaginenses islas del mar Mediterráneo occidental. Repito, entre ellas Sicilia, que pasa ahora al dominio romano. Los cartaginenses ya veían a Roma como una amenaza muy seria y se preparan para la Segunda Guerra Púnica. El gobierno de Cartago, que a propósito también era una república, nombra a Aníbal, general cartaginés, como el jefe máximo del ejército para que vaya a Roma y la destruya. Para eso Aníbal reclutó 50 elefantes y de Cartago llevó ese ejército enorme por el norte de África, pasando por España, llegando a la actual Francia y cruzando la cordillera de los Alpes. Impresionante, ¿no? Estos son los Alpes, miren chicos. Mira esos elefantes, ¿no? Acá están los elefantes, los paquidermos, mira. Aníbal hizo una campaña espectacular, pero al mismo tiempo también Aníbal se debilitó. Entonces Aníbal, estando en Italia, decide no atacar a Roma. Lo que hace Aníbal es ir a cada región de Italia y conversar con los pueblos italianos, que si lo apoyan a Aníbal, entonces alcanzarán su victoria final, la libertad, porque ya estaban dominados por Roma, ¿no? ¿Qué hace Roma en ese momento, chicos? ¿Qué le promete Roma a los pueblos italianos para que se unan a Roma y venzan a Cartago? A ver, ¿qué cosa está negociando Roma? ¿Tierras? ¿Darle esclavos? ¿O darle ciudadanía? Darle derechos, ciudadanía. A ver, ¿qué cosa le da Roma finalmente a los pueblos italianos? ¿Ah? Exacto, la ciudadanía. Perfecto. Entonces, profe, usted me está diciendo que las guerras permitieron la expansión del derecho, así es, de la ciudadanía. A eso llega la conclusión. Muy bien, chicos, Cartago no tiene ayuda y entonces Aníbal es derrotado en la batalla de Sama y luego asesinado. Años más tarde, Cartago renace. Por si acaso en la Segunda Guerra Púnica, los cartaginenses pierden el control del mar Mediterráneo. Ya aquí Roma se apoderó del mar Mediterráneo occidental. Cartago había sucumbido
ya no era la potencia que había sido antes de la guerra. Sin embargo, Cartago se vuelve a preparar para recuperar lo que había perdido. Para que Cartago no se vuelva nuevamente una amenaza, ¿qué hace el gobierno de Roma, el Senado? ¿Te acuerdas? Declaraba la guerra y quedaba la paz. Decide ordenar la destrucción de Cartago con toda gente adentro. Los romanos llegan a Cartago, chicos, lanzan flechas con fuego y todo Cartago se incendió con población adentro. La ciudad quedó en cenizas. Y cuando Roma retorna a Cartago, coloca sal, le pone sal a todas las tierras de Cartago, imagínate, ¿no? A la profe, qué desgraciados los romanos, ¿ah? Qué malditos. Es que chicos, Roma hace eso con una finalidad, que los otros pueblos tengan miedo a Roma. En efecto, Roma, en medio de esa guerra, chicos, también Roma se apoderó del Mediterráneo oriental, pero no ganando la Cartago, sino que Roma gana el Mediterráneo oriental derrotando a unos reinos que estaban allá en Oriente, llamados como los reinos helenísticos. ¿Qué son los reinos helenísticos, profe? ¿Te acuerdas del imperio de Alejandro Magno? Cuando este imperio de Alejandro, bueno, él falleció, entonces el imperio se fragmentó en tres reinos. Estos reinos son los reinos de Macedonia, que ya era un reino más pequeño que el imperio de Alejandro Magno, el reino de Siria, que sería lo que sería hoy Mesopotamia, algo así, y el reino de Egipto. Entonces, estos reinos helenísticos se rindieron: Roma, por favor, no me hagas daño, llévate nuestros recursos, te vamos a pagar tributos, pero no nos destruye. Sí, efectivamente, estos reinos se transformaron, chicos, en reinos vasallos, en reinos tributarios. Le van a pagar a Roma tributos, los romanos van a colocar ahí autoridades, ¿te acuerdas? Roma va a llevar estas provincias nuevas, censores, cuestores, pretores, ¿te acuerdas? Pero Egipto tuvo un caso muy especial. En Egipto estaban los faraones, todavía habían faraones, chicos, imagínate, que le dicen a Roma: muy bien, Roma, te vamos a pagar tributos, pero eso sí, nosotros manejamos el poder dentro de Egipto. O sea, Egipto mantiene su autonomía, pero a cambio de pagar tributos a Roma. ¿Y qué tipo de tributos pagará Egipto? Trigo. Los romanos van a tener un montón de trigo proveniente de Egipto. Y ahora que Roma ha conquistado el Mediterráneo, con mayor facilidad. ¿Sí? Muy bien. Chicos, y viene algo importante. Pregunta de San Marcos. Consecuencia de las guerras. De todas las guerras, ¿ah? Primero, que Roma se transformó en la primera potencia del mar Mediterráneo. Roma se apoderó de tierras. ¿Cómo llamamos las tierras del Estado romano? Ager publicus. Tierras del Estado. El Estado romano pasó a venderlas. A ver, ¿quién compra las tierras? Los patricios compraron un montón de tierras, chicos, un montón de tierras. Los plebeyos no podían comprar tierras porque no tenían dinero. De esa manera, chicos, las tierras del Estado pasaron a llamarse ya propiedad privada de los patricios, recibiendo el nombre de ¿qué? Latifundios, grandes tierras. Al mismo tiempo, los patricios compraron esclavos. ¿Te acuerdas de esclavos por guerras? Ahí están llegando a Roma. Y por otra parte, los plebeyos retornan de la guerra como héroes, eran campesinos, recuerdan, pero ¿qué ha pasado durante todo el lapso de la guerra? Sus esposas, sus familias no han podido pagar los impuestos de tener tierras en Roma. ¿Qué ha pasado? El Estado romano les ha embargado tierras al plebeyo. Las familias quedaron en la calle. ¡Hala, profe! Qué desgraciado el Estado romano, ¿no? Qué desgraciado el Senado, para ser más exacto, ¿no? Porque el Senado hacía estas leyes, ¿verdad? Uno, el plebeyo, lo llevan a la guerra, no le dan premios, no le dan tierras y encima le quitan su tierra. ¿No es cierto? Los plebeyos se vuelven, chicos, miserables. Iban a la ciudad a pedir limosna, a asaltar, a asesinar, a robar. Hay todo un desorden en Roma, ¿verdad? La pobreza está generando ¿qué? Desórdenes sociales. Los plebeyos, chicos, están tan decepcionados de la República
que basta que aparezca un líder militar y les diga, voten por mí, yo en el consulado les voy a dar sus promesas, los plebeyos votan. Ellos votan porque están desesperados, no creen en la república ya. Chicos, ¿qué ha pasado en Roma? Pregunta Admisión de San Marcos. La sociedad se está polarizando. ¿Me entiendes cuando digo polarizando? ¿Qué entendemos por polarizar? Hay pocos ricos y muchísimos. A ver, ¿qué es lo contrario a un rico? Un, claro, un pobre, claro que sí, un pobre. Los plebeyos más pobres, escúchame, ¿eh? Se les llamaban los proletarios. Imagínate, el plebeyo más pobre de todos, le llamábamos proletario plebeyo. Ahí está. Chicos, y mientras tanto, los caudillos, los generales que han participado en las guerras, usan a los plebeyos para alcanzar cargos importantes en la República. Se están empoderando. ¿A qué cosa huele eso, chicos? Esto de acá que está oliendo, esto huele a qué? A crisis, ¿verdad? Eso huele a una crisis. En fin, vamos ahora con la parte cultural. Roma. Roma va a iniciar la romanización. ¿Qué es eso, profesor? La romanización es la imposición, ¿verdad? Roma impone su cultura. Entonces tú tienes que, si vives en la época de Roma, tú tienes que aprender el latín, porque a través del latín tú vas a poder entender y obedecer las leyes de Roma, el derecho romano. Pero al mismo tiempo también Roma comenzó a recibir influencia de qué cultura? ¿Qué cultura influyó fuertemente en Roma? La cultura griega. Eso se llama la helenización. Influencia de la cultura griega en Roma. Cuando Roma se va a los reinos helenísticos, ¿te acuerdas en Oriente? Los romanos se impresionaron con la cultura griega, trajeron muchos elementos de la cultura helénica. ¿Y sabes qué cosa le encantó más a los romanos? Sus dioses. Ah, profe, por eso los dioses romanos se basan en los dioses griegos, ¿te acuerdas? Solo con diferente nombre. Ahí está, miren chicos. ¿Te das cuenta? Ahí está, ¿no? Ya no está Zeus, ahora está Júpiter. Ya no está Atenea, está Minerva. Ya no está Afrodita, la griega, ahora está Venus, la romana. Eso, por favor, recuerden, fue una pregunta de admisión San Marcos. La cultura romana, la religión romana se basa en la religión griega. Así llegó una preguntita, chicos, de lo más sencillo que pueda haber. ¿Ya? Así que muy atento con eso. Hay una pregunta de un compañero, dice, profe, el término proletario no fue usado desde la Revolución Francesa. En realidad, desde la época de Roma se usa la palabra proletario, ¿de acuerdo? Ya luego en la Revolución Industrial hay otro tipo de proletario que ya obviamente tiene otra connotación. ¿Sí? ¿Listo? No, no, lo que pasa es que la romanización es imponer el pensamiento romano, las leyes romanas que al fin y al cabo están dentro del campo cultural. Obviamente, como esa es una orden del Senado, tiene también pues una imposición política, ¿no? Sí, pero en esencia, chicos, la ley la ley y la lengua son parte del campo cultural, ¿sí? Pero claro, hay una decisión política de por medio también. Bien, chicos, en ese escenario, los plebeyos se empobrecen más, la crisis social pues ha aumentado, ¿no es cierto? Y cuando en Roma decimos que ha aumentado la crisis es porque hay revueltas, hay protestas, hay descontentos, hay levantamientos, hay rebeliones, no solamente de plebeyos, también, aunque no es el caso, de esclavos.
Si no hay plebeyos, chicos, en el ejército romano, porque los plebeyos no quieren ir al ejército tampoco, Roma no puede acceder al trigo que hay en Egipto, ¿te acuerdas? Si en Roma no hay trigo, chicos, los precios suben. Y eso afecta a todos los romanos por igual. Por eso era importante que Roma haga reformas para bajar las rebeliones plebeyas. ¿Y quién va a ser encargado de hacer las reformas? Los tribunos de la plebe, los famosos hermanos Graco, que hacen reformas sociales de corte político. ¿Por qué le decimos político, profe? Porque lo que pretenden ellos es darle a la república tranquilidad, estabilidad. Una república con muchos plebeyos rebeldes no vive tranquilamente. Ellos tienen que oxigenar a la república, ¿no? Darle estabilidad política y obviamente social mediante reformas en este caso. ¿Quiénes son estos hermanos Graco? Son Tiberio y Cayo Graco. Tiberio nos propone la ley agraria, que es repartir las tierras del Estado. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? El ager publicus, entre los plebeyos, obviamente la plebe. El Senado logró aprobar la ley, solo que la ley no se terminó aplicando. Una cosa es que la ley se apruebe, otra cosa que se aplique, ¿verdad? Al final el Senado, antes de aplicar la ley, acusa a Tiberio Graco de querer proclamarse rey. Sí, este señor quiere ser rey porque se está reeligiendo. Y recuerda que en Roma los cargos de magistrados no son reelecciones, no es reelección. Entonces lo acusaron de proclamarse rey y lo mataron. Muy bien. 10 años más tarde, su hermano Cayo Graco propone la ley frumentaria. Eso significa bajar el costo del trigo para que el plebeyo pueda acceder a este bien de primera necesidad. La reforma no se llegó tampoco a aplicar. Cayo Graco se quitó de la vida frente a los plebeyos. Chicos, las reformas han fracasado y la crisis aumentó como una bola de nieve. Era tan grande la crisis que prácticamente afectó a toda la República Romana. Y así comenzaría la llamada crisis de la República. Causas de la crisis de la República Romana. Primero que había una gran desigualdad que en Roma iba aumentando mucho más con las guerras, ¿cierto? Las grandes brechas sociales. ¿Te acuerdas que ese datito lo pusimos con otro nombre, ¿no es cierto? La polarización de la sociedad, ¿te acuerdas? Ya. Segundo, los caudillos militares cada vez se volvían más poderosos. Hay un empoderamiento de los caudillos. Los caudillos se mostraban como salvadores de la república, tanto para patricios que quieren ordenar la república como los plebeyos que quieren reformas sociales. ¿Ya? Así que el caudillo va a terminar siendo la única solución cuando la sociedad está muy fragmentada o muy polarizada. La guerra sería la única manera de imponer o bien el orden o bien las reformas sociales. ¿Estamos? Y la última causa de la crisis de la República es que en el Senado mismo aparecen intereses rivales, pugnas entre dos facciones. Uno se llama los senatoriales. Estos señores, por ejemplo, se les llama también como los optimates, porque están en contra de toda reforma social, ¿no? Ellos dicen, ¿para qué ser tan tolerantes con los plebeyos? Mano dura contra ellos. Hay que ordenar que el ejército los aplaste, ¿no? ¿Se entiende? Mano dura. Pero el rival de estos senadores o senatoriales eran los famosos populares. Los populares tenían otra salida de la crisis, proponían hacer reformas para que el Estado romano tenga obviamente un ejército permanente. Eran los reformistas. Y así, chicos, en este escenario surgen las guerras civiles en Roma. ¿Cuántas guerras civiles? 3. La primera guerra civil, Mario contra Sila. Mario popular, Sila senatorial. ¿Quién la gana? A Mario lo matan y Sila gana la guerra. El Senado lo nombra. Como es una guerra civil, chicos, es una emergencia, una preguntita. ¿Qué cargo nombraba el Senado de manera extraordinaria cuando había una guerra civil? Muy bien, dictador. Eso será Sila. Él va a ser un dictador
Profe, 6 meses. El Senado modifica la ley para que sí la gobierne hasta que muera. Dictador vitalicio. Era la única manera de poner orden a la república, mano dura, ¿recuerdas? Mano dura, estabilizar la república, para eso se crea el dictador vitalicio, darle orden a la república, estabilidad política, claro, con mano dura, ¿verdad? Algo así como tipo Dina Boluarte, ¿no? Más o menos así, mano dura para dar orden al Perú, ¿no es cierto? Ahí está, igual para Roma. Sila fallece, el Senado tiene miedo, hay un vacío de poder, 3 generales se reúnen para llenar el vacío dejado por Sila. Julio César, Pompeyo y Craso. ¿Quién es Julio César? Un genio, un hombre muy culto, literato, matemático, poeta, artista, ingeniero, médico, todo. Es el prototipo de romano, chicos, pero era misio. No tenía plata para la campaña electoral. El que tenía la plata era el otro, Pompeyo, hombre riquísimo en Roma, pero muy inepto en la política, es muy torpe. El otro Craso es el famoso, porque él acaba de destruir una rebelión de esclavos. ¿Han escuchado ustedes, chicos, la rebelión de Espartaco? ¿Saben quién fue Espartaco? Incluso hay una película de él. Por si acaso es Espartaco, ¿ah? No es Spartacus, ese es de Lazy Town. Espartaco. Película bien bacana. Una película bien... También ganó Oscar, mira. Oscar es del cine, ¿eh? Actuó uno de los grandes artistas de Hollywood, chicos, de repente muy poco conocido por ustedes, pero seguramente por sus papás. Ahí está, ¿no? El actor Kirk Douglas. Obra hecho por el gran director de cine, bueno, ya hablando de cine, pues chicos, los cinéfilos, ¿no? Stanley Kubrick. Imagínate, ¿no? Stanley Kubrick, que es un maestro en el cine, ¿eh? ¿Ya de qué trata? Tienes que verla, pues chicos, ¿ya? No te voy a explicar porque obviamente no quiero ser spoiler, ¿ya? ¿Ok? Discúlpame. ¿Listo? Eso es, chicos, lo que hace Craso. Derrota a Espartaco. Se hace famoso. Claro, la clase pues obviamente nos gana el tiempo, ¿sí? Bueno, chicos, tanto Julio César como Pompeyo van a ser ganadores del título de consulado, van a ser cónsules. ¿Te acuerdas que habían 2 cónsules? Y a Craso le encomiendan una misión que es anexar un territorio que está en Oriente, donde estaban un pueblo que eran los sobrevivientes de los persas. Era un pueblo que Roma los llamaba los partos. Cuando Craso va a Oriente, los partos derrotan a Craso y matan a Craso de la manera más terrible. Dice que le hacen tomar oro hirviendo por la boca. Así muere Craso. Mira, un peligro que Roma tiene en Oriente, ¿eh? Así es. Muy bien, chicos, Julio César y Pompeyo, si bien eran aliados, pero los intereses están por encima de las alianzas. Julio César era del Partido Popular. Ya sabes qué quiere hacer Julio César, reformas. Mientras que Pompeyo se une, porque era rico, a la clase senatorial. Como no se ponen de acuerdo, ¿cómo murió Craso? Lo mataron bebiendo oro hirviendo, cuando va a sus campañas contra los partos en Oriente. Chicos, como Julio César y Pompeyo no se ponen de acuerdo, recuerda, son intereses muy distintos, muy antagónicos, y además son generales, pues chicos, un general no le vas a pedir que se sienta a la mesa, ¿no? Hay que conversar, ¿no? Hay que negociar, hay que abrazarnos. Que los generales tienen otra solución, ¿no? Guerra. Se inicia la Segunda Guerra Civil. ¿Quién gana? Julio César en la batalla de Farsalia. Julio César vuelve a Roma y obliga al Senado a que sea nombrado dictador. Y miren lo que pide Julio César, ¿eh? Senado, yo quiero que me nombres dictador como Sila. Oye, Julio César, ¿estás loco? Solamente hay un Sila para nosotros. El nuevo Sila seré yo. Y con la presión del ejército, chicos, Julio César va a ser nombrado segundo dictador vitalicio. El Senado tiene que rendirse a sus pies, no había otra.
¿Qué hace Julio César? Reformas. Dos reformas que solo te comento. La primera, cambiar el calendario romano. Roma incorpora el calendario de Egipto. ¿Te acuerdas de Egipto, chicos? ¿Calendario lunar o solar? ¿Te acuerdas? En Roma. En Egipto, perdón. ¿Qué calendario hay en Egipto? ¿Ah? ¿Solar o lunar? Calendario solar. Eso va a Roma, aunque en Roma ese calendario le llamaron calendario juliano, porque lo crea Julio César. Julio César transforma los 365 días en meses. El calendario juliano tenía 10 meses, pero como faltaban 61 días, parte de esos 61 días en 30, que él lo va a llamar el mes de 62 días, perdón, lo va a llamar uno de ellos, julio, y el mes que sobraba, que era agosto, será ya nombrado por su sobrino llamado Augusto, ¿no? De ahí el nombre de calendario. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué el calendario egipcio llega a Roma? Porque Julio César había hecho un pacto con Cleopatra, llevar las guerras de Roma hacia Oriente, porque estaban ahí los partos, ¿te acuerdas de los partos que te comentaba? Entonces, cuando el Senado está viendo que las tropas de Julio César están marchando a Oriente, el Senado acusa a Julio César de proclamarse rey. Sí, este señor es como Tiberio Graco, quiere ser rey. El Senado lo termina asesinando. ¿Ya? Así termina, por lo tanto, la dictadura de Julio César. Repito, en la Segunda Guerra Civil, Julio César derrota a Pompeyo. ¿Ya? Bien, muerto Julio César, hay un nuevo vacío de poder. Surge el segundo triunvirato. Esta vez es una alianza secreta, ¿ya? Perdón, una alianza pública. Se reúne Octavio, sobrino de Julio César. Está Marco Antonio, que es el mejor soldado que ha tenido Julio César. Y está Lépido, un general que luego va a desaparecer del triunvirato. Octavio, o Marco Antonio, perdón, había vuelto a hacer un pacto con Cleopatra. Él había tomado el plan de Julio César de llevar la guerra de Roma hacia Oriente. Marco Antonio tuvo el apoyo del Partido Popular en el Senado, pero Octavio, quien no era de los buenos, digamos, no era un candidato favorecido por el Senado, pero tampoco el Partido Popular quería a Octavio. Entonces Octavio tenía que unirse al Senado porque no le quedaba de otra y se une a los senatoriales. Aunque los senatoriales no quieren a Octavio porque, repito, Octavio es sobrino de Julio César. ¿Sí? La otra reforma que hizo Julio César antes que lo maten es la reforma agraria, repartió tierras a los plebeyos. Como los intereses de Octavio y Marco Antonio son muy distintos, ¿verdad? Octavio está con el Senado, Marco Antonio está con Egipto, se rompe el segundo triunvirato y se desata la tercera y última guerra civil. Y en este combate de Actio, Octavio derrota a Marco Antonio y a Cleopatra al mismo tiempo. Y tras el triunfo de Octavio, este general vuelve a Roma y obliga al Senado a que lo proclame dictador, cónsul, tribuno, pretor, cuestor, todos los cargos en Octavio. Por eso que eso ya no es república, ¿no, chicos? Porque es el gobierno de una persona. Eso se llama imperio. ¿Sí? El imperio nace cuando Octavio es proclamado emperador. Obviamente Octavio no se va a quedar con su cargo de emperador. Octavio va a cambiar de nombre y se le va a comenzar a llamar César Augusto. Mira, todo por la imposición del ejército, ¿verdad? Cómo el ejército te llevaba pues al poder rápidamente, ¿no? Muy bien, entonces chicos, nace el Imperio Romano. Te comento que el Imperio Romano tuvo dos momentos, el Alto Imperio Romano, que es la etapa de auge imperial en el sentido de lograr la máxima expansión, auge económico también y auge cultural. ¿Sí? El auge cultural. Por ejemplo, el auge de tipo económico
lo logra César Augusto, lo inicia en todo caso, cuando el país, el Imperio Romano, ya no tiene guerras civiles. A eso se llama la Pax Romana. Se promueven las grandes rutas comerciales de Roma. Imagínate, la ruta del trigo, la cebada, del vino, la ruta de la seda con China. Prospera las ciudades, chicos, crecen las ciudades, y eso se le llama la paz romana. Al tener mucho dinero Roma, el propio César Augusto alcanza un auge cultural denominado el siglo de Augusto. ¿Ya? Destaca en este tiempo la literatura. ¿Literatura con quién? Ah? ¿Te acuerdas? Virgilio. ¿Quién más estaba ahí? Horacio. Y el tercero, ¿cómo se llamaba? Ovidio, ¿verdad? Con su obra El arte de amar. Ovidio. Ahí está. Los tres grandes, ¿sí o no? Literatura. Bien, al mismo tiempo, chicos, en esta época del Alto Imperio Romano, Roma continúa con el proceso de romanización. Recuerda, la imposición de la cultura y también la política romana. Roma comienza a construir más, aunque esto ya comenzaba antes, pero inicia una gran construcción de ¿qué? Circos, anfiteatros o coliseos, acueductos para llevar agua a las ciudades de Roma, de todo el imperio. También construye, por ejemplo, baños públicos, llamados como termas, grandes arcos del triunfo para recordar las victorias de Roma, para conmemorar los triunfos romanos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de entender y conocer esto de aquí, chicos, es decirte de dónde salía la plata para esto, ¿verdad? Ya, esto salía de los impuestos que pagaban los pueblos conquistados por Roma. En la medida que Roma conquistaba pueblos enteros, el dinero llegaba a Roma frescamente, fresquecito. Por ejemplo, ¿no? Hoy día, en miércoles, Roma ha conquistado a un pueblo. El día jueves y viernes ya estaban los impuestos llegando a Roma para que se destinen en las construcciones y también, aunque no lo creas, las fiestas. ¿Sí? Ya, muy aparte de eso de que Octavio no quería gobernar, lo nombraron emperador, qué sé yo, lo importante es que Octavio ya está en el poder, ¿correcto? Eso es lo que importa finalmente, ¿no? Los hechos que Octavio realiza, ¿sí? ¿Correcto? Bueno, al fin y al cabo, sí, también Octavio tiene la Guardia Pretoriana, que va a ser un conjunto de militares que lo van a proteger de cualquier asesinato, como pasó con Julio César. Entonces, chicos, Roma está creciendo en función a qué? A las conquistas que hacen los emperadores y al mismo tiempo las poblaciones pagan los impuestos. Justamente la última gran conquista la hace Trajano, con quien llega la máxima expansión del imperio. ¿Está bien? ¿Qué pasó luego de que Trajano conquistaría el último territorio para Roma? Roma ya no se expande, chicos. Recuerden, ¿ah? Los impuestos son para las grandes construcciones y esas construcciones generan empleo. Esto de acá genera empleo para los plebeyos y esclavos. Bueno, los plebeyos exactamente. Y también los impuestos sirven, chicos, para poder pagar al ejército que cuida las fronteras. ¿Y de qué depende la gente que paga impuestos? Depende de que los precios estén estables en Roma. Y en la medida que Roma produzca más, los precios se mantienen estables. Chicos, comienza la debacle, comienza la crisis. A eso le llamamos el Bajo Imperio Romano. Causas de la crisis. Número uno, Roma ya no se expande. ¿Qué cosa va a disminuir? Los impuestos. Dos, como Roma no tiene conquistas, ya Roma no cuenta con muchos esclavos. Por lo tanto, chicos, baja la productividad, porque el esclavo trabaja en las chacras, y al bajar la producción, chicos, ¿qué pasa con los precios? ¿Suben o bajan? Los precios, obviamente, si bajan los productos, chicos, la producción, ¿qué pasa con los precios? ¿Bajan o suben? Obviamente suben. Inflación.
¿ya? Y al haber inflación, la moneda se devalúa. Y si la moneda se devalúa, recalco, los impuestos se reducen. Peligro, peligro, alerta roja, Roma no tiene dinero, la moneda está devaluada, primer golpe para Roma, chicos, primer golpe, los campesinos se rebelan, los plebeyos se rebelan, rebeliones sociales, los precios han subido, los salarios han bajado, protestas sociales, pero al mismo tiempo, chicos, los ricos siguen siendo ricos. Hay una polarización, otra vez, de la sociedad romana. Pregunta, examen de admisión, San Marcos, bloque ABC. ¿Cuál sería una causa de la crisis y la caída del Imperio Romano? La polarización. ¿Me entienden, chicos? Esas cositas preguntan de Roma. Más allá de las anécdotas, ¿verdad? Eso es lo más importante de Roma, ¿ya, chicos? Bien, recalco rapidito por acá. Cuando bajan los impuestos, las fronteras quedan muy descubiertas. ¿Por qué, profesor? Porque los militares se han sublevado. Hay rebeliones militares, especialmente de caudillos militares, los generales, que no quieren estar cuidando las fronteras, lo que obliga a Roma a incorporar a su ejército a los extranjeros, los bárbaros. ¿Te das cuenta? Por eso que Roma comienza a sentir la presión de los bárbaros. Muy bien, chicos, ante eso, los emperadores que te voy a nombrar van a proponer algunas soluciones. Tenemos a Diocleciano, establece la tetrarquía, que ha venido como pregunta en Misión San Marcos hace años. ¿Cuál es la función de que Roma se divide en cuatro? Eso se llama tetrarquía. Mantener el orden interno, ya que en el Imperio Romano los generales se están rebelando contra la capital, contra el imperio mismo. Se nombra dos Augustos y dos Césares. Imagínate, cuatro emperadores, para que puedan gobernar mejor las fronteras y los territorios imperiales. Fracasó. La polarización se refiere a que hay tantos pobres, muchos pobres, pero al mismo tiempo hay pocos ricos que son muy ricos. ¿Sí? ¿Entienden? Es como si la fortuna lo amasaran pocas familias. Pocos ricos con mucha riqueza y muchos pobres con mucha miseria, con mayor miseria, ¿no? Con menor riqueza. Eso se llama polarización. Consecuencia, ¿a qué te refieres con consecuencia de la división de Roma en cuatro partes? Lo que pasa es que la crisis ya se estaba comenzando a dar en el siglo III. Y ante esa crisis, Diocleciano responde, por eso decimos, es una consecuencia efectivamente de esta crisis de Roma, ¿no? Luego Constantino, que tiene que ver, pues chicos, que Roma, la población se está sublevando contra la capital. Constantino, para bajar las tensiones, porque había un montón de protestas, ¿eh? Incluso el Imperio Romano perseguía gente porque, no solamente porque era pobre, también porque era cristiana. Cristianismo igual a pobre en ese tiempo era. Y el emperador ordena matar a los pobres y a los cristianos también. Y para evitar, pues chicos, que esto aumente las protestas sociales, la polarización se haga más crítica, Constantino le da libertad religiosa a todos los cultos en Roma. No solo cristianos, también a otros cultos. Profe, ¿y qué cosa gana el Imperio Romano dando este edicto de Milán, que es la tolerancia a las religiones? Gana tranquilidad interna, gana estabilidad, reduce la polarización. Claro, estamos viendo que la crisis, con estos detalles que te he comentado, son la causa más importante de la caída del Imperio Romano. ¿Estamos? Si tú me dices, profe, ¿por qué cayó el Imperio Romano? Yo te respondo la crisis. Punto. Una crisis interna. Ya, pero ¿cuál es la característica de esa crisis interna? Ahí te estoy colocando. Bajos impuestos, baja producción, polarización social. ¿Está bien? Y Teodosio, chicos, Teodosio enfrenta el problema de que no hay impuestos en el Estado romano, el Estado no tiene muchos recursos. ¿Qué hace Teodosio, chicos? Decide darle al cristianismo la oportunidad para ser la única religión del Imperio Romano. Ya, profe, ¿y eso qué tiene que ver con los impuestos?
Lo que pasa es que los cristianos tienen solo un Dios y tienen solamente una iglesia. Y su iglesia es muy moderada, gasta poco. Por eso que Roma adoptó el cristianismo para evitar gastos excesivos, para generar austeridad o ahorro en el Estado romano. Por eso Teodosio le da al cristianismo esa posibilidad de ser religión oficial. ¿Está bien? La crisis era inminente. Y además Teodosio, viendo que ya los extranjeros o bárbaros están presionando las fronteras, divide el imperio en dos, Occidente y Oriente. Chicos, ¿qué cae primero? Cae Occidente. Oriente se mantuvo en pie. Y justamente el imperio romano occidental terminaría cayendo con estas invasiones, siendo el último emperador Rómulo Augustulo. Lo derrocan y ese hecho marcaría el final del Imperio Romano de Occidente. ¿Correcto? Muy bien. Y para cerrar este capítulo, no te olvides que Roma nos deja aportes históricos. Derecho, grandes construcciones. No se olviden, chicos, que estas construcciones tienen una función, son bastante públicas para toda la población. Son también de tipo recreativa, muchas de ellas, para que la gente se distraiga. Y funcionan, son funcionales. Tienen un funcionamiento que duró durante muchos años en Roma, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ahí están, chicos, los aportes de Roma que nos deja en la historia. Bien, para cerrar nuestro capítulo de hoy, chicos y chicas, ¿qué te parece si compartimos nuestras claves de la semana 7? ¿Listos? ¿Listas? A ver, vamos a compartir, ¿sí? A ver, por acá vamos a presentar nuestras claves. Roma se divide en cuatro porque había una crisis económica muy fuerte y habían rebeliones en las provincias. Entonces, dividiéndose en cuatro, los emperadores tendrían dos funciones que cometer: controlar los territorios de los golpes de Estado y poder ahora recaudar mejor los impuestos. Por eso que la tetrarquía respondía a razones políticas y administrativas. Por eso Roma se divide. Como no funcionó, al final volvieron a ser solamente un mismo imperio. ¿De acuerdo? Esa tetrarquía lo realizó Diocleciano. La semana 6 no llegó a pasarlas. A ver, vamos a pasar la semana 6, ¿ya? Un ratito entonces, antes de pasar a la semana 7. A ver, a ver, a ver. Semana 6, semana 6. Ya, esperamos que hayan marcado también sus claves por ahí. Ahorita les comparto la semana 6. Ya, mientras tanto les comparto la semana 7, ¿sí? Un poquito para agilizar el trabajo, mientras luego presento la semana 6. Ahí está. Vamos con la primera. Semana 7, por si acaso. La 6 ahorita la comparto. 1, casita. 2, barquito. Dedo, perdón. 2, dedo. 3, casa. 4, casita. 5, el anfiteatro, llamado también como coliseo. 5, enano. 6, enano. 7, besito. 8, enano. La 9, casita. Letra C. De repente estás dudando por esta palabra. ¿Qué cosa hay que escribir? Significa limitar. Las conquistas romanas no se limitaron a Italia solamente, también conquistaron territorios fuera de Italia. Por eso termina siendo falso. Ahora sí, vamos al material de la semana 6. Bien, tema Grecia, atención por favor, ahí va. ¿Listo?
Y van las claves por aquí, chicos. Ahí va. Listo. Pregunta número 1. Semana 6, chicos. 1, dedo. Dedito. La 2, la clave. A ver, ahí debe salir la B de barco. La B de barco. En la 3 debe salir la B de barco también. B de barco. Gracias por compartir, Dana. Lo máximo. 3, B de barco. La 4, dedo. La 4, dedito. La 5, a ver, Boulé era la asamblea que promulgaba leyes en Atenas, 1 con B. La Eclesia es la asamblea de ciudadanos, 3 con C. Perdón, 2 con C. 1 con B, 2 con C. Y el arcontado son los ministros, 3 con D. Entonces la clave sería aquí, alternativa, casita. ¿Ya? 5 casita, 6. ¿Quiénes son los Omioi? ¿Te acuerdas? Los espartanos propiamente dicho, son los que defienden la ciudad. 6, enano. 7, la A de avión. La 8, dedo. La 9, la C de casa. Y la 10, pregunta Misión San Marcos, la E de enano. ¿Ok? Si alguien por ahí se quedó sin clave, por favor lo comparte, los que han marcado todas las claves de la 1 a la 10 de la semana 6. Bien, chicos, entonces conmigo será hasta otra ocasión. Cuídense muchísimo, nos vemos la siguiente sesión. Cuídense, chicos, nos vemos. Que tengan buen día a todos.